Hola queridos amigos, bienvenidos a otro video. Y en este caso estamos en Punta Tombo, en la provincia de Chubut. Vinimos a ver una de las mayores colonias de pingüinos del continente. Más o menos, cada año se congregan por temporada más de 1 millón de pingüinos. En este momento, en la etapa en la que nos vamos a visitar, los pingüinos que nacieron en esta temporada ya son adultos, ya mudaron sus plumas y en cualquier momento emigran, se van de esta colonia a la parte sur por una cuestión de comida y demás. En este video vamos a ver el centro de interpretación y después vamos a bajar a la pingüinera. Así que bueno, acompáñenos en este video. En este video conoceremos Punta Tombo, donde veremos en detalle el centro de interpretación de pingüinos, donde conoceremos bien de cerca el entorno maravilloso de estos animalitos. No te lo pierdas. Este centro es una obra maestra que combina educación y conservación en uno de los recursos turísticos más importantes de la provincia de Chubut. La construcción del centro demandó más de 4 años de arduo trabajo y, según el arquitecto, se concibió como un edificio para la humanidad, no solo para la persona. Este centro es único en su diseño, ya que es un edificio que se va descubriendo de a poco, respetando la magia de su ubicación en un área protegida. El contenido del centro de interpretación está cuidadosamente pensado para explicar la vida del pingüino de Magallanes y lo que hacen en Punta Tombo. Las salas del centro guían a los visitantes desde la ubicación geográfica en la provincia, pasando por una descripción biológica del pingüino hasta su hábitat marino y terrestre. Un aspecto destacado es la inclusión de cámaras estancas que permiten a los habitantes observar la vida de los pingüinos bajo el mar, un área normalmente inaccesible. Además, este centro de interpretación es una obra ecológica, con sistemas de agua y cloacas diseñado para cuidar el medio ambiente, y la mayoría de su energía proviene del sol y de generadores a gas. Los pingüinos de Magallanes comparten el océano con una diversidad de especies marinas como peces, lobos marinos, elefantes marinos, ballenas australes, delfines y orcas. Los pingüinos se alimentan principalmente de pequeños peces, calamares y krill. Sus principales predadores en el mar incluyen las orcas y leones marinos, que representan una amenaza significativa para estos pingüinos.
En la costa, a su vez, coexisten con una variedad de fauna terrestre como guanacos, quirquinchos, ñandúes y diversas aves marinas. En tierra, los pingüinos no se alimentan, pero son parte de un ecosistema donde otras especies se alimentan de vegetación y pequeños invertebrados. Los pingüinos adultos tienen pocos predadores terrestres, pero los huevos y sus crías pueden ser vulnerables a aves rapaces y otros animales. Si llegaste hasta esta parte del video, si te parece interesante lo que estás viendo, por favor suscríbete a nuestro canal y dale me gusta. También puedes compartir cualquiera de mis videos con algún conocido. Todo es bienvenido. Ahí están los primeros. Qué bonitos y gorditos. La pingüinera de Punta Tombo es una de las colonias de pingüinos más grandes del mundo. Aquí, cada año, más de 1 millón de pingüinos de Magallanes llegan a reproducirse y criar a sus polluelos. ¿Posando o querés que nos vayamos? Está viendo ella.
Cosita linda. Cosita linda. Cosita linda. 네. Hay un montón. Hay enfermedades acá. Está por empezar a ganar el cielo. Estas son las investigaciones que hacen el cielo. Lo mismo que hay cosas que se dejan, pero El pingüino de Magallanes, o pingüino patagónico, es un ave marina que nidifica en las Islas Malvinas y en las costas e islas de la Patagonia de Argentina y Chile, migrando hacia el norte en el invierno, alcanzando las aguas de Uruguay y el sudeste de Brasil con temperaturas más templadas. Son de tamaño medio, con ejemplares de entre 60 y 75 centímetros de altura, con unos 3 kilos de masa. La cabeza es negra, con una franja blanca que parte del ojo, rodea los oídos y la barbilla, para juntarse en la garganta. Presentan plumaje negro grisáceo en el dorso y blanco en la parte delantera, con 2 bandas negras entre cabeza y torso, la inferior en forma de herradura invertida. Estas 2 bandas lo distinguen, por ejemplo, del pingüino de Humboldt, que solo presenta una sola. Los colores de su plumaje representan una adaptación evolutiva, mediante la que el animal puede obtener un mimetismo eficiente en el medio marino, ya que cuando nada sumergido, su dorso oscuro pasa desapercibido para quien observa desde arriba, al confundirse con los tonos oscuros de las profundidades marinas. Y a la inversa, su torso blanco se mezcla con la luminosidad de la superficie para quien observa desde la profundidad mayor. Bueno, desde acá solo nos queda respetar la consigna de ese cartel.
Disfrutar en silencio. Vamos a escuchar las olas del mar al fondo, el viento, que hoy por suerte no es tanto. Vamos a escuchar el grito de los pingüinos también. Y vamos a ver cómo descienden los pingüinos al agua a buscar el alimento. Allá a lo lejos se ve el sendero que sigue. Allá, ya en la parte final. Desde que arrancamos en la entrada hasta el final son 3 kilómetros de sendero, donde podemos ver a ambos lados un gran número de pingüinos. La mayoría están mudando las plumas, están en reposo. Los que ya mudaron las plumas se están preparando para migrar al norte del país hacia las costas de Brasil. Pueden migrar de a poco y para finales de abril ya esta pingüinera no van a quedar casi individuos. Entonces esta reserva es cerrada hasta septiembre, que es en donde empiezan a llegar de nuevo. Llegan los padres hacia arreglar los nidos para la postura de huevos. Ni en las películas.
Bueno amigos, hemos llegado al final del recorrido. Hemos tenido una linda experiencia pingüinesca. Hemos aprendido bastante de estas aves acuáticas. Así que bueno, me despido de este video. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta. Así que bueno, los dejo con estos amiguitos y nos vemos en un próximo video. Esto